¿Cuál fue la nota más baja que sacaste en alguna práctica en la universidad? Mira, yo siempre lo voy a decir y lo voy a reconocer que el profesor que más me hizo estudiar fue ese profesor. Corregía de una forma que jamás había visto. Yo soy una de las personas que repaso un poco y después, de acuerdo a lo que yo voy entendiendo, lo voy explicando y eso lo voy transcribiendo. Esa metodología no funcionaba con ese profesor porque sentía que le estaba, cuando yo le pregunté, le dije, profesor, pero está tal cual lo que usted nos enseñó. Le dije, y me dijo, pero me estás floreando. Yo no quiero que me florees, quiero que seas conciso, preciso con tus respuestas. Y esa forma de calificar, al menos a mí, me chocó bastante porque lo que funcionaba para los demás, con él no funcionaba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo lo traducía el profe? Decía, si tú lo has entendido muy bien, lo has entendido a la perfección, me lo vas a poder traducir tal vez de 2 hojas a tres líneas. Entonces, con ese profesor, el primer, mira, el primer parcial que yo saqué con él, sin mentirte, fue de 6. Ya, sin mentirte fue de 6. Es ahí donde yo empiezo a ver cuál es el error, o sea, por qué me calificó, porque yo fui con todas las ganas de aprobar ese curso y para mí, pues ese examen yo salí feliz porque dije, esto está para un 16, ya exagerando, por, me reducirá a 12, 13, dije, no creo que sea menos, terminé sacando 6. Entonces, trataba de cambiar la metodología para el examen final. Entonces, pero todavía no sentía como que ese dominio de cómo él calificaba y terminó sacando un 7. O sea, tenía un 6 en parcial, un 7 en final, pero en prácticas, gracias al proyecto, fue uno de los mejores proyectos. Tuve como que un promedio de 15 a 16, si no me equivoco, pero igual estaba jalando, entonces fui a un sustitutorio y antes de ir al sustitutorio le hablé al profesor y quería entender ya en sí cómo calificaba, pues, ¿no? Y es ahí donde me explicó y me dijo, mira, a mí no de nada me sirve que tú me palabrees o que tú me florees, simplemente respóndeme en 3 líneas cada pregunta y hazlo de la forma más precisa que tú puedas considerar. Entonces, esas 2 semanas que tenía para el examen sustitutorio me puse a repasar como nunca. Ahí sí creo que empecé día, tarde y noche a estudiar ese curso porque era el único que me estaba sujetando para yo poder pasar al siguiente siglo, ¿no? Y si no, pues, y si jalaba ese curso me retrasaba. Entonces yo empecé como que a estudiar, como que a agarrarle, decir, este curso no va a ser más que yo. Entonces empecé, y llegó el día del sustitutorio y no te voy a mentir, había de 30 alumnos, sin mentirte, 22 habremos ido al sustitutorio o 25. Ya solamente habían pasado contaditos con la mano. Entonces, yo empecé, bueno, llegó el día, fuimos y sin mentirte, varios de los alumnos se rindieron antes de entrar al salón por la metodología de corrección del profesor. Pero yo dije, justo ahí me recordé una frase, dije, ya estudié, ¿qué más da? Si lo intento, no consigo, al menos me voy a quedar con la convicción de que lo intenté, de que no me quedé con esas ganas de que hubiera pasado, ¿no? Entonces fui, resolví el examen tal cual como el profesor me había recomendado de cómo iba a calificar
y gracias a Dios terminó aprobando el sustitutorio, ¿no? Pero en sí es una reflexión bastante y me sirvió hasta el día de hoy porque ahora lo que se busca es, ya, bacán, entendiste, pero ahora tradúcelo para una persona que no ha entendido. Entonces ahí buscas el tema de la precisión, ¿no? Y hasta el día de hoy cuando me encuentro con el profesor le dije, profesor, fuiste el único que me hizo estudiar bastante. Sí, yo recuerdo que es un curso, bueno, más que el curso, el profesor que a quien te refieres es uno de los profesores más difíciles de pasar el curso por el hecho de, como te dice, no, es bien preciso con las correcciones y creo que eso también es como que es un método para los que están estudiando en la universidad, poder detectar el método de calificación del profesor. Hay profesores que le interesa más el resultado, principalmente para los números, para los cursos de número, por así decirlo, cálculo, donde hay profesores que le interesa que llegues al resultado final y puede ser que no te consideren nada del proceso. Cuando hay profesores que quizás sí te consideran ese procedimiento, avanzaste un 70-80% y te ponen unos puntos por esa pregunta, sin así no hayas llegado al resultado final. Creo que es bueno poder identificar al método de calificación del profesor y qué es lo que el profesor considera importante para él, para que tú puedas aplicar en ese examen, ¿no? Y me pasó algo similar con un curso, era un curso de letras, pero eso fue en los primeros siglos, donde en las prácticas calificadas, en las 6 prácticas calificadas, creo que tenía muy buenas notas, 14 15 16 por ahí, puro 16 creo que eran mis notas, pero en el examen parcial eh, eran 3 preguntas me parece y saqué 0,4. Y yo dije, oye, mis prácticas, o sea, todo el ciclo son muchas prácticas calificadas donde te evalúan, como, era un curso de letras en realidad, eran lecturas, entonces iba a las clases, leía los documentos que pasaban y en las prácticas calificadas me iba bien, sacaba 16 15 y llega el examen parcial y solo eran 3 preguntas creo y contesto las 3 preguntas, pero en el momento cuando salen las notas veo que me puso 0,6 y yo creí, sí, 6 o 0,4 no recuerdo, pero era una nota que no me la esperaba, como te dice, yo esperaba un 14 como mínimo. Y llegó el examen final, creo que era 0,4. Llegó el examen final y me pasó lo mismo. En el final, 0,4. Y yo, no ent- yo y- o sea, era como que he estudiado todo el ciclo, no ha faltado casi ninguna clase. Todas mis prácticas, en las 6 prácticas tengo muy buenas notas. Y en el parcial y en el final que pesan más, ¿cómo es posible que tenga 0,4 en ambas? Me fui al examen sustitutorio y ahí es donde pero ahí, en ese momento, ese creo que fue el curso donde, como tú, logré entender de que es muy importante detectar cómo califica el profesor. Y ahí la profesora, consideraba más, no quería mucho floro, por así decirlo, quería respuestas bien concisas y yo estaba acostumbrado a explayarme demasiado. Entonces, por eso es que yo había sacado esa baja nota porque me explayaba demasiado. Como consejo para todos, chicos, no tengan miedo de preguntar al profesor. El profesor está ahí para enseñar, para educar, y no esperen todavía estar, tal vez como nos pasó a nosotros, en aprietos a punto o de depender de un solo examen, si de pasar o no el curso. Háganlo desde el primer examen o desde la primera clase. Busquen la forma de cómo califica el profesor, que eso es muy importante. Como mencionó, algunos califican el proceso, algunos solo el resultado, ¿no? A algunos les gusta que les palabrees, a otros no les gusta que les palabreen. Entonces, eso es muy vital, independientemente si el profesor es un poco allegado o algunos son más amables, algunos son un poquito molesto. Entonces, siempre traten de tener esta buena relación con el profesor y descubrir cuál es su metodología de calificación que le va a servir mucho, mucho, mucho.